es que en esta noche preciosa, esta noche maravillosa, queremos compartir la palabra, queremos comunicar esta palabra que realmente la he disfrutado al poder leer la palabra. He estado en esos últimos días leyendo detenidamente el Evangelio de Lucas y hemos estado, creo que en estos últimos días, si usted lo ha notado, hemos estado predicando en el Evangelio de Lucas, porque cada uno de los diferentes evangelistas presentan el panorama de la vida de Jesús desde un ángulo, desde una perspectiva y por supuesto cada uno de ellos como escritores se tomaron el tiempo para poder resaltar algunas cualidades o algunas características que vieron ellos más allá que los otros no lo hicieron y eso es lo precioso cuando todos pueden escribir sobre un mismo tema, sobre un mismo acontecimiento, porque eso es lo maravilloso cuando alguien escribe sobre lo mismo, pero como cada uno de nosotros tenemos nuestra propia apreciación, como cada uno de nosotros tenemos el enfoque, ¿verdad? Y por supuesto la investigación que daremos, entonces esto nos permitirá para que cada persona pueda darle el aspecto, el toque, ¿verdad? Especial, el toque único de la persona, del escritor, al poder resaltar algunas características. Eso es lo que hace precisamente el evangelista Lucas. Y por eso quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias. Lucas capítulo número 16, capítulo 6. Lucas capítulo número 6 y vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Lucas 6 y verso 17 al verso 19 vamos a leer. Solamente vamos a leer 3 textos. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Y dice la escritura que había venido para oírle, dice, y para ser sanados de sus enfermedades. El verso 18 dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Pero tome nota del verso 19 porque precisamente el verso 19 es la base de nuestro mensaje en esta noche. Dice, y toda la gente, ¿qué dice su Biblia? Oiga, toda la gente procuraba tocarle, porque poder, dice la palabra, salía de él y sanaba, dice, a todos. Oiga, mi hermano amado, algo sobrenatural sucedía, algo sobrenatural estaba aconteciendo, de manera de que la fama de Jesús comenzó a expandirse. El poder conocer a Jesús se tornaba como una necesidad de toda la población, de cada aldea, de cada región en Jerusalén, porque habían muchas personas necesitadas. Al igual como en esta noche, yo estoy seguro de que cada uno de nosotros somos hombres y mujeres necesitados de Dios. Estoy seguro de que cada uno de nosotros tenemos una necesidad muy particular. Cada uno de nosotros, quizás no una, probablemente sean varias. Pero somos personas que necesitamos la asistencia de nuestro Dios. Y cuando la gente en aquel tiempo, en tiempos de Jesús, comienzan a escuchar que Él sana, que Él liberta, que Él da vista a los ciegos, que los cojos caminan, que los sordos oyen, que los mudos hablan y que aquellas personas endemoniadas son libertadas, la palabra dice entonces en el verso 17 que
una gran multitud de gente de Judea, de Jerusalén, de las costas de Tiro y de Sidón, dice que habían llegado allá donde se encontraba Jesús, nada más y nada menos que para oírle. Pero no solamente habían llegado para escuchar a Jesús, sino que tal como lo resalta el verso 19, esas multitudes de gente que habían descendido para acercarse a Jesús, poder escuchar una palabra quizás de ánimo, una palabra quizás de esperanza, una palabra probablemente de edificación o de consolación para sus vidas, porque había en tiempos de Jesús mucha gente marginada. Había mucha gente en tiempos de Jesús necesitada, pero que los gobernantes y los líderes religiosos de aquel tiempo no hacían absolutamente nada por esa gente necesitada. Y esa misma gente necesitada y olvidada quizás por el gobierno y probablemente también olvidada por los líderes religiosos, era la gente que descendía en búsqueda de poder escuchar una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de motivación, una palabra que pudiera darles a ellos ánimos y pudiera darle y otorgarles a ellos esa confianza y esa seguridad de que todo iba a estar bien, o que el asunto por el que ellos se encontraban en algún momento iba a tener alguna solución. De manera entonces que dice el verso 19, de que toda esa gente procuraba hacer algo. Toda esa gente, dice, procuraba tocarle, porque dice aquí, porque poder salía de él y sanaba a todos. Por eso en esta noche hemos titulado al mensaje, procuremos o procura tocarle, porque esta gente era una gente necesitada y era una gente que había logrado identificar. Eran personas que habían logrado descubrir que si tan solo podían tocar a Jesús, si tan solo podían tocar al Maestro, algo sucedía, algo sobrenatural ellos podían recibir. Y por eso es que esta gente, muchos de ellos, no solamente se quedaron como simples espectadores, muchos de ellos no solamente llegaron a aquel lugar como simples oyentes nada más, sino que varios de ellos, en realidad el texto nos presenta diciendo de que toda la gente procuraba tocarle, es decir, todas aquellas personas con diversas necesidades se atrevían y buscaban la forma de poder tocar a Jesús. Yo creo, mis hermanos amados, que hoy también la situación y la realidad en verdad no ha cambiado, porque nosotros, al igual que esta población que estamos viendo, que se encontraban en Judea, en Jerusalén, en Tiro y en Sidón, de la misma forma, hoy somos hombres y mujeres que nos encontramos en diferentes colonias, nos encontramos en diferentes regiones, nos encontramos en diferentes ambientes, pero cada uno de nosotros también tenemos necesidades muy particulares. Y en esas necesidades, cada uno de nosotros necesitamos contar con la asistencia de nuestro Dios. Necesitamos contar con el toque divino del Maestro de Galilea. Necesitamos nosotros, mis hermanos amados, poder contar con ese poder sobrenatural que hacía de que el problema que las personas estaban atravesando se pudiera solucionar. Por esa razón es de que la gente procuraba tocarle, porque ellos sabían que todos aquellos hombres o mujeres que tocaban a Jesús, algo sucedía en ellos, algo era cambiado. Si estaban enfermos eran sanados, si estaban cautivos eran liberados, si tenían alguna condición física eran sanados.
recibían algún beneficio. Y yo creo, mis hermanos amados, que hoy nosotros, si tan solo nos atrevemos a tocar al maestro de Galilea, si tan solo usted en esta noche, tanto los que estamos presentes como los que se encuentran en casa, si tan solo nosotros nos atrevemos a tocar al maestro, si tan solo nosotros, al igual como era el deseo de esta gente, la gente comenzó a tener ese deseo profundo, esa necesidad de poder acercarse hasta allá donde se encontraba Jesús. Hoy, mis hermanos amados, nosotros para poder tocar al maestro, lo único que necesitamos hacer, ¿qué es, mis hermanos? Es poder doblar rodillas para poder tocar al maestro, para poder provocar que el poder de Dios se mueva en mi necesidad, que el poder de Dios se mueva en mi problema, que el poder de Dios pueda intervenir en esa situación en la que estoy atravesando. Lo único que necesito es poderme acercar al maestro a través de la oración. Hoy nosotros, mis hermanos amados, la invitación del Señor es que nos podamos acercar delante de su presencia confiadamente. Acerquémonos, dice el escritor a los Hebreos, al trono de su gracia. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de su gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso es poder saber que hoy nosotros, al igual como esta gente procuraba acercarse a Jesús para poderle tocar, hoy también nosotros podemos acercarnos al Maestro y podemos tocarlo. Podemos tocarlo para que el poder de Dios fluya a través, mis hermanos amados, ya sea de poderlo tocar a Él, o como muchos deseaban por lo menos poder tocar el borde de sus vestiduras. Muchos de ellos por lo menos deseaban tocar el borde de su manto, y ellos sabían de que tocando únicamente sus vestiduras algo iba a suceder. ¿Se ha atrevido usted, hermano amado? ¿Se ha atrevido? Y si no se ha atrevido, yo quiero animarle en esta noche. Yo quiero en este momento, porque la palabra para nosotros es desafiante. La palabra a nosotros, mis hermanos amados, nos anima. Al igual como esta gente procuraba tocar al maestro, al igual como esta gente, y que realmente dice toda la gente, no eran unos cuantos nada más, sino que eran muchas las personas que tenían ese deseo de poderle tocar, porque todos tenían algo en común, todos tenían una necesidad. Y en este tiempo, tal como lo estamos diciendo, todos tenemos diversas necesidades. Si pudiéramos preguntar en este momento cuál es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, yo le aseguro de que no enumeraríamos solamente una, sino que quizás tendríamos tiempo para poder enumerar varias de las diversas necesidades que hay en nuestras vidas de una forma particular, o que hay en nuestro hogar, que hay en nuestra familia. Pero somos hombres y mujeres necesitados de Dios. Por eso en esta noche procuremos, mis hermanos, tocar al maestro. Procuremos, como esta gente, acercarnos a Él, porque si tan solo nosotros lo podemos tocar, tal como lo dice el texto en el verso 19, dice: porque poder salía de Él y sanaba a todos. Si tan solo nosotros nos atrevemos entonces a tocarle, algo puede suceder, mis hermanos. El problema, la situación que estamos atravesando, pueden traer solución el Señor, puede traer la salida. Podemos nosotros encontrar, mis hermanos amados, la solución a ese problema, a esa crisis, a esa situación que probablemente se había extendido, se había prolongado por mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tenga usted de estar atravesando esa necesidad, porque hay necesidades que se extienden, hay procesos que se prolongan.
Hay procesos que se alargan y sentimos como que esa situación, como que ese problema, como que ese proceso no tendrá final. A veces pensamos que y sentimos que ese proceso como que fuera eterno, porque no le vemos salida. Porque no le vemos la solución, pero si tan solo nosotros nos atrevemos a tocar al Maestro, las cosas pueden cambiar para la gloria de su nombre. Yo no sé si usted lo cree. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Pero yo creo, mis hermanos amados, al igual como esta gente, era gente necesitada, habían enfermos, habían cautivos, habían personas con condiciones especiales. Y cada uno de ellos, al igual como nosotros en este tiempo, con una actitud de fe, porque en esta noche usted y yo no nos hemos acercado como simples expectantes nada más. Usted y yo nos hemos acercado a este lugar porque por la fe nosotros sabemos, al igual como esta gente, que aquí está el Señor. Y nosotros por la fe sabemos perfectamente que podemos tocarle a Él. Y sabemos por la fe que algo puede suceder en nuestras vidas en esa noche si tan solo nos atrevemos a tocarle a Él. Por eso, mi hermano amado, no existe ningún tipo de obstáculo que nos pueda detener a nosotros para poder tocar al Maestro. No existe ninguna barrera, no existe ningún obstáculo, a diferencia del obstáculo quizás de la duda que nosotros podríamos formular en nuestra mente al decir: no, este problema es demasiado grande, esto saber si va a tener solución. Quizás el obstáculo podría ser la duda, pero en realidad que exista algún obstáculo para poder tocar a Jesús, no lo hay. Porque usted y yo tenemos el acceso directo ante el trono de la gracia. Usted y yo tenemos, mis hermanos amados, la entrada libre. Para poder entrar a la presencia de Dios, nosotros no tenemos ninguna limitación, ninguna restricción, como en este tiempo, ¿verdad? Ahorita estamos llevando o viviendo un tiempo de restricción. Hoy mi esposa iba con un médico y le dice: mire, de dicha que vinieron a tiempo, porque solamente estoy atendiendo en el día entre 5 y 6 pacientes, no más. Porque no vino uno de los pacientes, si no hubieran venido en vano. Esas son las restricciones a las que nos enfrentamos ahora. Pero lo maravilloso es que para poder nosotros tocar al Maestro no existe ninguna barrera, no existe ningún obstáculo, no existe ninguna limitación. Tenemos entrada directa al Padre, tenemos acceso directo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La única barrera o la única limitante quizás podría ser la duda que en algún momento a nosotros nos pueda llegar. Por eso acompáñeme aquí mismo donde nos encontramos, aquí mismo en Lucas capítulo 8. Vayamos por favor, versículo número 43. Lucas capítulo 8 y verso 43 se nos narra la historia, el evento de una mujer necesitada. Una mujer que su situación, su condición de salud se había extendido, se había prolongado por más de 12 años. Una mujer que había ido en búsqueda de la solución de su problema y quizás cada vez que visitaba algún lugar, la mujer se daba cuenta de que su problema aumentaba. Probablemente esta mujer comenzó a notar que la condición física en la que ella se encontraba cada vez empeoraba más y más. En lugar de que el problema menguara y en lugar de que el problema se solucionara, esta mujer comenzó a notar que su condición comenzó a complicarse. Por eso dice acá en el versículo número 43, pero una mujer, estoy en Lucas capítulo 8 verso 43, dice la palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno
había podido ser curada. Vea qué impresionante, qué pérdida más terrible. Y probablemente qué frustración la de esta mujer al saber que toda su fortuna, todo lo que ella tenía, ya lo había gastado y probablemente ahora ya no tenía ningún solo recurso para poder tratar el problema que estaba afectando su vida, el problema que estaba afectando su salud, el problema, mi hermano amado, que se le estaba trayendo abajo, porque probablemente esa mujer, en cuanto a su condición física, probablemente había decaído y había empeorado cada día más. Por eso dice el versículo 44, dice: esta mujer, al igual que los hombres que habíamos escuchado hace un momento, que se encontraban en Judea, en Jerusalén, en Tiro y en Sidón, y que salieron para poder tocar a Jesús y que de él pudiera salir poder. Esta mujer de la misma manera escuchó el mismo testimonio. Esta mujer de la misma forma escuchó la misma información acerca de ese personaje llamado Jesús. Y hasta el siglo XXI, donde nosotros nos encontramos, la información, el mensaje sigue siendo el mismo. Que si tan solo nosotros nos atrevemos, mis hermanos amados, a tocar al Maestro, algo puede suceder en nosotros. El problema, la condición, la situación por la que nosotros estamos atravesando puede solucionarse. Puede haber solución. Puede, mis hermanos amados, surgir un cambio, una transformación. Algo puede suceder en nosotros. A esta mujer le llegó la noticia y esta mujer se atrevió a creer a esa noticia, a esa información que andaba rondando alrededor de las aldeas, alrededor, mis hermanos amados, de todos los lugares recónditos alrededor de Jerusalén. Y dice el verso 44: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, dice la palabra, que se detuvo el flujo de su sangre. Verso 45: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús logró identificar que virtud, poder había salido de él y que algo sobrenatural se había operado en alguien. Pero Jesús, aunque él sabía perfectamente que había sido una mujer, y él quería que aquella mujer pudiera darse a conocer para testimonio de las personas en aquel tiempo y también para testimonio de nosotros en la actualidad, para que podamos conocer que si tan solo nosotros nos atrevemos, mis hermanos amados, a derribar cualquier obstáculo, a derribar cualquier oposición, y para poder nosotros, mis hermanos amados, conocer que no hay absolutamente nada que se oponga para que nuestro problema o la situación que estemos atravesando pueda tener solución, el Señor dejó plasmada entonces esta historia, este relato, porque esta mujer, si quisiéramos por un momento, yo quiero que usted por un momento se meta conmigo a la historia, se meta conmigo a esta escena. Imagínese la condición de esta mujer, una mujer que por 12 años había estado padeciendo de este flujo, esa incomodidad que en algún momento enfrentan las mujeres. Pero esta mujer lo tenía por espacio de 12 años. Probablemente esta mujer en aspectos de salud era una mujer que se encontraba bajo una condición de debilidad. Si, mis hermanos amados, cuando una persona comienza a desangrarse, solo yo no sé cuántos en algún momento hemos ido a donar sangre o a que nos saquen sangre. ¿Ha ido usted en algún momento a donar sangre? ¿Y qué sentimos cuando donamos sangre?
Bueno, nada, dice Daira, eres fuerte, estás bien vitaminada. Yo recuerdo ustedes cuando me iba a casar, dos cositas así me sacaron, dos tubitos. Y no van a creer que después que me levanto de ahí de la camilla, me mareé. Y todo aguado me sentía. Fueron solo dos tubitos. Imagínense los que van a donar sangre que le sacan 1 litro por lo menos, o medio litro. Y en algún momento si les dicen que están capaces para donar plaquetas. Dairin ha donado plaquetas, dice. ¿Qué tal? Imagínense si solo con el hecho de que en algún momento pueda haber un desangramiento, la persona comienza a debilitarse. Esa persona comienza a sentirse débil. Esta mujer había atravesado por todo ese proceso durante 12 años. Su condición realmente era una condición bastante dramática. Pero esta mujer, yo realmente no logro contemplar en realidad cómo haya llegado ella en medio de una tremenda multitud que apretaba a Jesús. Por eso Pedro le dice: Señor, ¿cómo es posible que tú estés preguntando quién me ha tocado si aquí hay una gran multitud que nos está apretando? Ahora imagínese que si era una tremenda multitud, ¿cómo pudo haber hecho aquella mujer para poderse encaminar hasta donde se encontraba el maestro? ¿Cómo pudo haber hecho aquella mujer, mis hermanos, para poder llegar hasta el lugar donde se encontraba Jesús? No sabemos si aquella mujer realmente podía caminar, o si quizás aquella mujer llegó arrastrándose hasta donde se encontraba el maestro. Realmente no lo sabemos. Pero lo que sí la palabra nos enseña es que esta mujer se esforzó, porque ella pensó, a ella también le llegó el mensaje, que si tan solo ella podía tocar al maestro, algo podía suceder en ella. Su problema, su condición podía ser solucionada. La enfermedad que ella estaba atravesando podía terminarse de una vez para siempre. Y aquella mujer lo creyó. Aquella mujer se atrevió a creer que si tan solo podía tocar al maestro, ella podía ser sanada. Cuando aquella mujer se sintió con las manos vacías para no poder visitar a ningún otro médico, aquella mujer se atrevió a ir donde Jesús se encontraba. Y por eso dice el verso 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, dice la palabra, se detuvo el flujo de su sangre. Aquella mujer experimentó y pudo evidenciar que lo que las personas daban fe, del testimonio de que las personas comunicaban de aldea en aldea, de lugar en lugar, hablando y diciendo de que todos aquellos que tocaban a Jesús, sus condiciones eran solucionadas. Aquella mujer que había probado médicos, aquella mujer que quizás había probado brujos, aquella mujer que probablemente había ido con algún hechicero, algún centro espiritista, o probablemente había probado cualquier otro recurso, todos le habían fallado. Pero aquella mujer se atrevió a creer el testimonio que se hablaba del Jesús de Galilea, del maestro de Galilea, y ella se atrevió a creerle. Y yo le pregunto en esta noche, usted que escucha esta palabra, ¿cree usted que si tan solo nos atrevemos a tocarle en este tiempo, cree usted que nuestra condición puede cambiar? ¿Nos atrevemos nosotros a creer, mis hermanos amados, que las cosas pueden cambiar? Claro que sí,
Porque tal como se lo decía hace un momento, esta palabra, tal como fue una noticia que comenzó, mis hermanos amados, a ser comunicada, a ser socializada en tiempos de Jesús, y que comenzó a ser socializada por los diferentes pueblos, por las diferentes aldeas, por las diversas comunidades. De la misma manera el mensaje se sigue socializando en el siglo XXI, porque el poder de Dios no ha cambiado. El Señor sigue sanando, el Señor sigue libertando, el Señor sigue solucionando problemas, el Señor puede seguir interviniendo para la gloria de su nombre. No hay y no existe ninguna enfermedad o ninguna situación que se le pueda resistir al poder de Dios. Por eso es que estamos diciendo en este momento que no existe ningún obstáculo, mis hermanos amados, para poder tocar al Maestro. No existe. Las puertas del cielo están abiertas únicamente para que usted y yo podamos doblar rodillas y por la fe podernos acercar al Padre. Por la fe nosotros podernos acercar a nuestro Dios con esa confianza, con esa actitud de fe, con esa actitud, mis hermanos amados, de saber que Él puede hacer la obra en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Por eso en esta noche yo le digo, atrévase a tocar aunque sea el borde de sus vestiduras. Atrevámonos, aunque sea, mis hermanos amados, si no lo podemos tocar a Él, por lo menos tocar el borde de su manto. Porque algo puede suceder. Esta mujer pensaba dentro de sí que si tan solo podría tocar el borde de sus vestiduras, dice otro de los evangelistas, sana sería. Y eso nosotros lo creemos hoy de la misma manera. Esta mujer, mis hermanos amados, llevaba 12 años de estar atravesando esta condición. Y por eso es que si hay algo que podemos decir es que cuando nosotros nos atrevemos a tocar a Jesús, no importa las cosas que podamos venir arrastrando del pasado, no importa las cosas que en algún momento nos tenían atados, porque esta mujer quizás había sido atada a esa condición, la que no encontraba solución. Una mujer que pensó, probablemente esta mujer pensó que bajo esa condición de salud iba a morir. Esa mujer probablemente al ver que nadie, porque al resaltar el evangelista diciendo de que había gastado toda su fortuna en médicos. Muchas veces uno cuando tiene algún problema, de repente de primas uno va con un médico general, pero cuando el médico general no logra solucionar el problema, pero logra identificar quizás el problema, dice, mire, usted necesita ir con un cardiólogo, con un neurólogo o con un nefrólogo, independientemente del problema que pueda ser. Y entonces ya vamos con una persona especialista, pensando que el especialista puede solucionar el problema. Y esta mujer quizás le habían referido a los mejores médicos de aquel tiempo y nadie, porque ella había sido atada a una condición de salud. Y por eso estamos diciendo en esta noche, mis hermanos, que si tan solo nosotros nos atrevemos a tocar a Jesús, podemos ser libres de cualquier maldición. Podemos ser libres, mis hermanos amados, de cualquier condición a la que nosotros hayamos sido atados. Esta mujer llevaba 12 años y que gracias al Señor ella se topó con Jesús. Porque de lo contrario su condición se hubiese seguido extendiendo más y más, tal como también la escritura, me parece que es el capítulo 18, si me ayudan para buscar ese texto de la mujer feroz. ¿Cómo es esa mujer? ¿Cómo es? Porque dice la palabra que esa mujer se encontraba en la sinagoga encorvada.
Y dice la palabra de que esa mujer llevaba 18 años. Y dice de que había sido atada por Satanás. Escuche eso. No sé si lo tenemos. Ahí está. Ah, no. Bueno, si no, aquí lo busco yo. 13:13. 13:10 de Lucas. Muchas gracias, Erika. Escuche lo que dice aquí la palabra. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, oiga esto, que tenía un espíritu, dice la palabra, de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, dice, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos, oiga el contacto. Es que si tan solo nosotros, mis hermanos amados, nos atrevemos a tocar a Jesús, Él nos puede tocar a nosotros. Entonces dice, y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero sigamos leyendo. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Pero oiga, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, preste atención a esto, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás, oiga la condición en la que se encontraba la mujer, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, dice la palabra, por 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Mis hermanos amados, qué maravilloso es poder saber que si tan solo nosotros nos atrevemos a tocar a Jesús, toda maldición, todo ancestro, cualquier condición a la que usted y yo hubiésemos sido condenados a vivir por toda nuestra vida, nosotros podemos ser libres. Tanto la mujer del flujo de sangre que llevaba 12 años como esta mujer habían sido sentenciadas quizás a llevar una vida de sufrimiento y una vida de dolor y atadas por el resto de sus vidas bajo esa enfermedad. Pero estas mujeres se atrevieron a tocar a Jesús, en el caso de la mujer del flujo de sangre, y su condición fue cambiada. Fue transformada. Por eso yo no sé cuál pueda ser la condición, amado hermano, amada hermana, en la que nosotros nos podamos encontrar. Pero toda condición, por muy negativa, por muy contraria, por muy adversa que nos pueda ser, puede ser cortada. Puede ser anulada, puede ser cancelada, porque si tan solo nosotros, al igual que estos hombres, nos atrevemos a tocar a Jesús, nuestras condiciones pueden ser cambiadas. Pueden ser cambiadas. Hay algo impresionante. Si regresamos nuevamente ahí a Lucas 43, verso, todo el relato que se nos habla, porque tal como acabábamos de ver, había una grande multitud y Pedro precisamente le dice, Señor, pero si tú dices, ¿quién me ha tocado cuando hay una tremenda multitud que nos aprieta? Pero yo quiero que nos detengamos por un momento a analizar lo siguiente. Toda esa multitud, al igual como la mujer del flujo de sangre, también eran hombres y mujeres con diversas necesidades. También eran hombres y mujeres que tenían condiciones quizás especiales y que necesitaban encontrar la intervención del Señor. Pero es probable de que muchos de ellos
Llegaron en ese momento como simples expectantes. Llegaron como personas que sencillamente se conformaron con saber y con conocer quién era Jesús. Lo único a lo que ellos habían llegado probablemente era a saber quién era el maestro, y con el hecho de haberle visto, solo con el hecho de haberle conocido o de estar cerca de él, esa gente quedó satisfecha. Esa gente quedó probablemente tranquila al saber que habían conocido al maestro, pero su condición y su problema continuó en ellos, porque no encontraron ninguna solución, no encontraron ninguna salida a su crisis, a diferencia de esta mujer del flujo de sangre. Porque esta mujer no solamente fue en búsqueda de aquel que su fama se había extendido de aldea en aldea y de región en región. Aquella mujer del flujo de sangre no solamente se acercó para poder saber quién era ese hombre, sino que esa mujer también se atrevió a poderle tocar, porque ella sabía perfectamente que si tan solo le podía tocar, su problema podría ser solucionado. Y esta mujer encontró la solución de sus problemas, mientras que muchos de toda esa multitud continuaron con su misma condición. Por eso en esta noche, ¿qué quiero resaltar con esto? Nunca nos conformemos, mis hermanos, con venir a la iglesia y poder ser solamente expectantes, sino que vayamos más allá y busquemos la forma de poder ser protagonistas de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Busquemos la forma, mis hermanos amados, de poder obtener aquello que yo tanto necesito, aquello que yo tanto anhelo, aquello que yo tanto deseo. Esta mujer, tal como se lo había mencionado hace un momento, no sabemos si aquella mujer fue arrastrándose, o no sabemos realmente el esfuerzo que aquella mujer tuvo que hacer para poderse meter entre la multitud, para poder llegar hasta donde se encontraba Jesús, pero ella lo hizo. Ella hizo la parte que le correspondía, y era poderse esforzar, y era poder llegar hasta donde se encontraba el maestro. Hoy nosotros, mis hermanos amados, si tan solo nos atrevemos a entrar hasta la presencia de nuestro Dios, estamos seguros que las cosas pueden cambiar, que el poder de Dios puede fluir a nuestro favor, y algo puede suceder. Si podemos leer en Mateo capítulo 14, verso 36, por favor. Si hubo algo que esta mujer pudo entender y comprender, es que ella ya no quería seguir cargando aquello, mi hermano amado, que le agobiaba. Y también usted en esta noche, usted puede soltar. De usted puede ser quitado aquello que tanto le agobia, aquello, mi hermano amado, por lo que usted tanto ha padecido. Usted puede ser libre de ese azote, mi hermano amado, de ese yugo que tanto le ha estado causando daño, aquello que quizás le quita la tranquilidad, el reposo. Usted puede ser libre de ese yugo, de ese azote. Esta mujer, mis hermanos amados, se atrevió a soltar con aquello que le estaba afectando. Mateo capítulo 14, verso 36 dice: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y dice la palabra: y todos, no dice unos cuantos, dice y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Es que, mi hermano amado, por eso estamos resaltando esta palabra, y por eso es de que estamos comunicando este mensaje, porque si tan solo nosotros tenemos la confianza, y si nosotros tan solo nos atrevemos a entrar a la presencia misma de Dios y poderle tocar, como diría aquel canto tan precioso, si tan solo tocara el borde de su manto, libre sería. Si tan solo, mis hermanos amados, y esto era lo que la gente decía, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos.
Escuche esto, mi hermano amado, había gente deseosa de poder tocar a Jesús. Y cuando lo lograban, esas personas obtenían el milagro. Por eso yo quiero animarle y desafiarle a usted en esta noche, tanto los que están presentes como los que están en casita. Yo quiero animarles para que nos atrevamos a meternos con el Señor. Y si usted tan solo logra tocarlo, yo le aseguro de que su situación, de que su condición va a cambiar. Su condición va a ser diferente. Leamos un último texto, Marcos capítulo 3 y verso 10. Si tuviéramos la Biblia de las Américas ahí en pantalla. Escuche, acá dice, porque en Marcos 3:10 en la Biblia de las Américas dice, porque había sanado a muchos, de manera de que todos los que tenían aflicciones, dice, se le echaban encima para tocarle. Escucha, a mí me impresionó leer esta versión o esta traducción, porque dice, porque había sanado a muchos, de manera de que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Había una necesidad profunda de parte del pueblo que les impulsaba, no importa si se lanzaban en él, pero ellos buscaban, ellos pretendían el poderle tocar, el poder tener ese contacto, porque ellos sabían perfectamente que iba a fluir el poder de Dios, que no había necesidad de enviar la palabra, como lo dijo el centurión, solo di tu palabra y mi mozo sanará. Ellos lograron entender y pudieron experimentar que solo con tocarlo algo sucedía. No era necesario que el Señor orara. No había necesidad de que el Señor reprendiera o que el Señor solo con el hecho de poderlo tocar, algo sobrenatural, mis hermanos amados, sucedía en medio de todas aquellas personas que lo tocaban. Por eso en esta noche yo quiero ir concluyendo esta palabra, pero antes de concluir yo quiero que oremos. Yo quiero que usted que ha venido a este lugar, usted que se encuentra en este lugar, en esta noche, yo no sé cuál sea la condición con la que usted ha venido, yo no sé cuál sea su necesidad, yo no sé cuál sea su problema, pero estoy seguro de que el Señor puede hacer algo con usted. Estoy seguro de que usted en esa noche puede salir diferente. Estoy seguro de que usted en esa noche puede experimentar el toque de Dios. Estoy seguro de que usted en esta noche puede tocar a Dios y Él puede tocarle a usted de modo de que su problema pueda cambiar. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie por un momento? Yo quiero que con esa actitud de seguridad, de fe, de confianza, podamos nosotros en esta noche, amada iglesia, acercarnos con toda seguridad, con toda convicción, ese mismo maestro de Galilea que sanó a muchas multitudes, que sanó, que libertó, que solucionó problemas. En aquel tiempo Él sigue interviniendo y Él quiere intervenir en su necesidad. Solamente atrevamos a creerle a Él en este momento. Ahí donde usted se encuentra, comience a contarle, aunque Él ya sabe su necesidad, aunque Él ya conoce su situación. Pero en esta noche usted allí donde se encuentra, dígale: Señor, esta es mi necesidad. Y esto es lo que a mí me mueve, Señor. Esto es lo que a mí me impulsa para poderte tocar. Esto es lo que a mí me impulsa, Señor, y es lo que a mí me motiva para poderme acercar delante de tu presencia. Porque sabemos claramente, mis hermanos, que Él puede intervenir en esa necesidad, en esa situación. En esta noche atrévase a tocar el borde de su manto. Atrévase en esta noche, amada iglesia, a tocar aunque sea las vestiduras. Él está en este lugar
Y así como esas multitudes salían en búsqueda de poderle encontrar, nosotros de la misma manera en esta noche nos hemos encaminado a este lugar porque sabemos que Él está aquí. Sabemos que aquí se mueve el poder de Dios. Sabemos que aquí se mueve el Señor, y por eso en este momento yo le invito que usted, con esa actitud de confianza, con esa actitud de seguridad, de fe, crea que el Señor le puede tocar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos en esta hora, Dios, para que visites a tu pueblo. Visita esta iglesia, visita esta congregación. Muchos de los que se encuentran en este lugar, Señor, han estado atravesando por condiciones que ya se ha alargado, ya se ha prolongado el problema, se ha prolongado, se ha extendido la situación. Hoy oramos, Señor, para que así como lo hiciste con esa mujer que llevaba 12 años, tú interveniste en ella. Esa mujer que llevaba 18 años, que había sido atada por Satanás, tú entraste a su camino y cambiaste su situación. Hoy visita este pueblo, hoy visita esta iglesia. Señor, hoy visita a cada uno de los presentes, como los que se encuentran en casa. Visita a tu pueblo. O camarraba sanda y ralaba cata que berrebe que tu arraba cama. Y ramama y camarraba sanda que berrebe que tu arraba cama. Deje que el Señor en esta hora le ministre. Deje que en esta hora el poder de Dios le visite. Hay una presencia de Dios en este lugar que está envolviendo a muchos. Puedo ver cómo muchos están siendo ministrados por la presencia de Dios. Puedo ver cómo muchos están siendo ministrados, están recibiendo el toque de lo alto en esta hora. Oh, bendito Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios. Deje que el Señor en esta noche le toque. Deje que el Señor en esta noche le ministre. Orralaba cata y camarraba sanda, suaribicama, que berrebe que tu arraba cama. Tú estás aquí, Señor, visita a tu pueblo. Tú estás aquí, Señor, sopla. Sopla, Espíritu Santo. Irabaya rabaya kitaraya swanda rabaya ki iraya si rabaya ka exquisita presencia. Presencia de Dios, llena mi vida de tu amor, exquisita presencia de Dios, llena mi vida, llénala
exquisita presencia de Dios, llena mi vida, exquisita presencia de Dios, exquisita presencia de Dios, llena mi vida de tu amor, exquisita presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti, llena mi vida, llénala de ti, exquisita presencia de Dios, y llena mi vida, llénala de ti, exquisita presencia de Dios, presencia de Dios, presencia dulce, presencia de Dios, hermosa presencia de Dios, que llena nuestras vidas, que transforma nuestro ser. Presencia de Dios. Yo sé que estás aquí. 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 Para amarme, para bendecirme y para darme todo tu amor y para
y para darme todo tu amor. Yo he venido aquí. Yo he venido aquí. Yo he venido aquí. Yo he venido aquí. Para amarte, para bendecirte y para darte todo mi amor y para amarte, para bendecirte y para darte todo mi amor. Gracias, Señor, porque te has mostrado. Gracias porque nos has dado vida. Gracias porque aún, Señor, en contra de la ciencia y del diagnóstico médico, tú nos has dado vida. Gracias, Señor, porque has sido provisión para nuestras vidas en todos los sentidos. Quizás para muchos ha sido un año muy difícil. Ha sido un año tan adverso, Señor. Pero hemos visto tu mano. Tú nos has sostenido. Hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder obrar, Señor. Por eso nos acercamos al trono de tu gracia agradecidos. Nos acercamos al trono de tu gracia confiados. Levantamos nuestras manos en señal de victoria, porque nuestra victoria está en ti. Tú que venciste al diablo, al mundo y a la carne. Tú eres el que nos das la victoria. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a serte fieles integralmente, para ser, Señor, aceptos en el amado y ser parte de esa iglesia gloriosa que tú vienes a levantar. Glorifícate, Señor, en medio de este pueblo. Glorifícate en medio de nosotros, Señor amado. Revélate a nosotros cada día para que podamos hacer tu voluntad. Bendito Jesús. Te adoramos. Gracias y te te bendecimos. damos. Gracias a nuestro Dios. Démosle una ofrenda de aplausos a ese maestro de Galilea que se sigue moviendo y se sigue glorificando también en la actualidad. A Él sea la gloria. Puede tomar su lugar. Bendecimos a los hermanos de casita. El día de mañana les esperamos a partir de las 10 de la mañana.